Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, hijos de Dios, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar un momento para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. Continuamos en el Génesis con la narración de la vida de Abraham. Y uno de los momentos más importantes es este, precisamente, el del nacimiento de su hijo Isaac. Y nos dice claramente que el chico creció y lo destetaron, es decir, llegó a una edad en la que él ya vivía de una manera independiente y tenía su propio uso de la razón. Y nos dice Abraham dio un gran banquete en este día. Se hace una gran fiesta por mostrar cómo Isaac va creciendo y se va haciendo cada vez más fuerte. Es una de las maneras de agradecer a la vida. La vida se hace a partir de rupturas que nosotros mismos vamos haciendo para poder hacer de nuestra vida una vida poco a poco más madura y más capaz de actuar por sí misma sin dejar atrás el amor y la proximidad con aquellos que nos dieron la vida y que nos mantienen en esta relación y que son contentos mismo de que nuestra vida se afirme y llegue a su plenitud. Pero hay algo que surge en esta historia, que es la reacción de Sara como mujer también y como madre. Está un tanto celosa de su esclava Agar, porque Abraham
tenía el derecho de tener un hijo con Agar, porque Sara no podía tener hijos. Entonces hay el derecho de tener un hijo con su esclava, porque tener a alguien en la descendencia era muy importante en este momento de la historia, porque no se conocía aún esa revelación que Jesús nos trae de la resurrección. Y entonces los hijos era una manera de prolongar la vida, de asegurar la continuidad de nuestra vida. Y por eso existía este derecho de la fertilidad de la vista como negativa en el sentido de no poder prolongar la vida. Entonces el señor de la casa podía hacer, opción de este derecho de poder tener un hijo con su esclava. Este hijo nació y es ahí en donde Sara no ve bien que crezcan todos juntos y entonces pide que su criada salga y que vaya con su propio hijo a otro lado, a vivir de otra manera y separados de la familia de ella. Hay un poco ese problema siempre en la historia de nuestra condición humana y de querer proteger un poco y de querer un tanto no dejarse como absorber en el sentido de no ver crecer los dos en el mismo lugar, una especie de celos que nacen en el corazón mismo de Sara. Sin embargo, en esta historia hay algo también importante a comprender, porque en la historia de los personajes de la Biblia, sobre todo estos patriarcas, no se está narrando solamente la historia de ellos, sino la historia también de los orígenes de los pueblos. O sea que vamos a ver aquí el nacimiento de dos pueblos diferentes, uno que viene, los dos originados en Abraham, pero uno que viene de Sara como el descendiente legal, digamos, de Abraham, y otro que viene de Agar, la esclava egipcia de Sara, y de Abraham, y de su hijo, del cual van a ser otro pueblo, otros pueblos. Los pueblos que van a caminar casi que paralelamente con Israel y que van a tener en un mismo origen en Abraham. O sea que toda esta narración de vínculos familiares y de familias que se van componiendo es para explicar también el origen de los pueblos que están en torno de Abraham y de Sara y de Agar, para mostrar cómo todos vienen del mismo origen, el descendiente más común que va a ser Abraham. Por eso nos encontramos enfrente de esta realidad para leer la historia, sobre todo a partir de esa bendición que Dios da a Abraham y cómo esta bendición va a multiplicarse también a otros pueblos. Y por eso es allí en donde se va a narrar esta historia para explicar por qué la existencia de esos pueblos que tienen el mismo origen y que se van a encontrar como hermanos en torno del amor de Dios que llama a Abraham y que le da dos hijos. Uno que va a ser el que va a continuar su descendencia, y del cual van a ser el pueblo de Israel, y otro del cual va a continuar también su descendencia en cierta manera, pero que no es hijo de su esposa legal propiamente, y que es hijo de su esclava. Y entonces van a nacer los otros pueblos de Oriente que caminan con Israel. Y se van a encontrar poco a poco en esa historia que reciben los dos la bendición misma de Dios. Y Dios se aproxima de ellos para mostrar precisamente que su amor desborda incluso de los celos humanos y de las
divisiones humanas y que supera estas fronteras que a nivel humano a veces se establecen de una manera natural, ¿no? O sea, que es el Dios que nos lleva y nos llama a superar todas nuestras dificultades y nuestros límites. Por eso que la historia lleva también una historia de Agar y de su hijo, y la historia de Abraham y de Sara y de su hijo van a correr paralelas. Como diciendo, no solo sobre Israel se produce la bendición, sino también sobre todos los otros pueblos. Y nos dice también el origen de las dos profesiones más importantes. Una que es los cazadores en esta época, eran las dos profesiones más importantes. Nos dice que el hijo de Sara se hizo arquero, ¿no? Experto arquero. Y el hijo de Abraham va a ser un gran agricultor al mismo tiempo, porque va a ser aquel que se va a establecer en la tierra y que va a ayudar a que esta tierra produzca su fruto. O sea que vemos una manera de leer la Biblia que es importante notarla, ¿no? O sea que no está solo la historia de las familias, de los personajes, sino que también hay allí la historia de los pueblos. Y se coloca así una historia que al mismo tiempo tiene su carácter simbólico y que muestra a través de estas genealogías el origen de los pueblos. Es en torno de esta manera de actuar de Dios que nos llama el Evangelio a encontrarnos con esa realidad a la que Jesús nos llama, ¿no? Ese Jesús que aparece allí para ayudar a las personas a librarse de todo aquello que los llena de violencia, de ira, de división, de odio, de rencor, y que las mueve a veces a ir contra Dios mismo, pero que saben que si Jesús aparece, Él va a tener ese poder de transformarlas desde el interior y de actuar de tal manera que haga salir de ellas todo aquello que es división, que es odio, que es agresión, que es violencia. Y es ahí en donde vemos esto como una influencia diabólica, una influencia del mal que nos separa, que nos divide, que nos vuelve violentos, que nos vuelve agresivos, circunstancias en la vida que nos van llenando así como de sentimientos que no son propiamente venidos de Dios mismo, sino que nos alejan de Dios, que nos separan de Él. Pero nos dice en Jesús, Dios nos muestra que Él tiene ese poder de sacar de dentro de nosotros todo aquello que nos divide, que nos separa y que es influencia del mal en nosotros. Es algo tan fuerte lo que ellos tienen dentro que reconociendo a Jesús, prefieren que cuando salga esto de estas personas que van a ser curadas, vaya más bien del lado de los cerdos, una piada de cerdos que está allí. De pensar que el cerdo es como el animal más impuro que puede ser considerado en esta época como aquel que lleva consigo la impureza más grande, y son cerdos que se encuentran cerca del cementerio todavía más y que se alimentan un poco de todo aquello que está en tierra, ¿no? O sea que Dios hace salir de estas personas que están así como agresivas, violentas, y al que nadie se le acerca, toda aquella ira, toda aquella agresividad, toda aquella violencia, y necesitan ser curados. Y entonces todo eso va a tomar más bien los cerdos que hay allí, ¿no? Y nos dice, los cerdos prefirieron botarse al acantilado y morir, ¿no? Morir. O sea que lo que poseían ellos era algo tan fuerte que ni siquiera en los animales lograría como encontrar un sentido, una calma, una estabilidad. Es ahí en donde el pueblo reacciona y que Jesús tiene que salir de allí porque le piden.
le rogaron que se marchara de su país. Esta es una de las actitudes en las cuales nos encontramos en una de las dificultades de ser curados, es decir, cuando rechazamos esa acción de Dios en nosotros, ¿no? Y entonces preferimos que Él se aleje y que se aleje de nosotros porque no queremos vivir esa transformación y porque esa transformación exige de nosotros también como una disposición a dejarnos transformar, a cambiar nuestra vida y a estar dispuestos a darle a nuestra vida un sentido diferente. Y entonces, enfrente de la posibilidad que Dios tiene de transformarnos, preferimos alejarnos de Él y quedar más bien lejos de su presencia. Vamos a ofrecer esta Eucaristía porque Dios nos dé esa gracia de poder encontrarlo en nuestra historia como esa fuerza transformadora que no nos deja perder simplemente nuestros propios sentimientos, en aquello que se va instalando en nuestro corazón y que a veces nos aleja de las personas o nos hace violentos o agresivos o nos separa o nos divide o nos llena de rencor. Y entonces, en lugar de enfrentarlo, preferimos alejarnos, ¿no? Y no queremos acercarnos a ese Dios que puede transformarnos, que Dios nos dé la capacidad de vernos, de reaccionar a todas estas actitudes que nos encierran en una vida que a veces pierde su sabor, pierde su sentido y que en medio de todo aquello que vivimos pierde como su fuerza y su razón de ser. Dios nos dé la gracia de encontrar la paz, la comunión y la proximidad.